Se propone el senador Se Bianchi. propone el senador Bianchi. Unanimidad, aprobado por unanimidad. Listo. Señor presidente, esta comisión mixta se originó ante el rechazo del Senado a las modificaciones recaídas en el número 1 del artículo 1 y la letra A del número 2 del artículo 1 y el número 10, que están en las páginas 3 y 18 del comparado. Y además en el nuevo número 2 del artículo 2, que se encuentra en la página 20 del comparado. ¿Doy lectura a la primera? Sí. En primer término, la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, propuso incorporar el siguiente inciso final al artículo 2 de la Ley sobre Protección de Refugiados, que está en la página 3 del comparado, que señala: solo tendrán derecho a que se les reconozca la calidad de refugiados de conformidad con los numerales 1 y 2 quienes lleguen directamente desde el territorio en que su vida o libertad está amenazada. Sí, se abre la palabra respecto a ese punto. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Esto va en línea con lo que es la obligación internacional y los tratados internacionales que ha firmado Chile en materia de refugiados. Los refugiados tienen la obligación de solicitar refugio en el primer país en el cual no estén siendo perseguidos. Ahora esto tiene también un cierto dejo de utilidad práctica. Comprenderán que, por ejemplo, Perú en este momento, Ecuador, están expulsando a venezolanos que llevan años en dichos países. El hecho de que ese flujo migratorio podría redirigirse hacia Chile bajo el supuesto del refugio podría significarnos a nosotros un problema no menor. Ahora, respecto de refugiados de lugares en los cuales efectivamente se les esté persiguiendo, señor presidente, el llegar directamente desde el país en cuestión no significa necesariamente el no haber pasado a través de un tercer país. Por ejemplo, un vuelo, una escala, subirse a un bus. La idea es que venga directamente. Una cosa muy distinta es si usted permanece durante meses o semanas en un país en el cual pudo haber pedido refugio y no lo hizo. Entonces lo que nosotros estamos planteando acá es que para impedir lo que en Europa se llama el turismo de refugio, y por lo demás esta norma se encuentra así también exactamente en el Tratado de Dublín de la Comunidad Económica Europea, para impedir que se produzca el turismo de refugio y sature nuestras capacidades, tanto del Servicio Nacional de Migraciones como nuestras ya agotadas capacidades para recibir personas desde el extranjero, colocar esto como un antecedente para descartar de inmediato una solicitud de refugio en el caso de que esta condición no se cumpla, señor presidente. Bien, después le damos la palabra al Ejecutivo para responder todas las consultas. Tiene la palabra el senador Chaguán. Presidente, yo quiero señalar que el artículo 31 de la Convención del Estatuto de los Refugiados no establece una obligación para los efectos de poder pedir el refugio en el primer país de tránsito. ¿Y por qué lo quiero plantear? Porque además el artículo 5 y su segundo de nuestra Carta Fundamental establece que los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de derechos humanos son ley de la República. Acá estamos hablando que el derecho a la movilidad de las personas es un derecho humano fundamental, primero. Segundo, que en el caso justamente de las personas que solicitan refugio, muchas veces hay condicionantes distintas y que no les permite tomar o generar o recibir refugio en el primer país. Tan solo quiero hacer una denuncia y quiero aprovechar que está la ministra del Interior. Estuvimos en Tapachula, en la frontera entre Guatemala y Venezuela. 3.500 niños chilenos, ministra, pasaron la frontera este año. 3.500, cifra del ACNUR. Y parece que no le interesa a nadie. He hecho 4 conferencias de prensa, fui a hablar con el defensor de la niñez. Le quiero hacer más complejo aún. El defensor de la niñez ofició a Panamá. A Panamá llegaron 8.000. Los 3.500 son aquellos que
solicitaron refugio a través de la COMAR, de la Comisión de Auxilio Mexicana de Auxilio a los Refugiados. Se han entregado este año 585 refugios a chilenos, niños chilenos, este año. Hay solicitadas 1.500 refugios. Los niños chilenos que están pasando la frontera entre Guatemala y México son niños en promedio de 12 años. ¿Alguien podrá sostener? Sí, no, pero son niños de padres haitianos o son niños de padres venezolanos. No, son chilenos, nacidos en Chile y tienen todos los derechos y han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, lo que quiero ejemplificar simplemente es que a veces, las solicitudes de refugio no se dan en el primer país. Si hubiésemos hecho aquello, si se hubiese dado esta norma, los palestinos que llegaron y que estaban presentes en la zona fronteriza en el norte de Irak no habrían podido llegar a Chile. Y me siento muy orgulloso de haber hecho las gestiones, haber participado en esas gestiones que permitieron que palestinos que eran apátridas, porque no tenían ningún documento de identificación, hayan llegado a nuestro país. O aquellos ucranianos que están huyendo de la guerra con Rusia hayan podido llegar a Chile. Entonces les quiero señalar que acá la norma que nos obliga es un tratado internacional que está suscrito por Chile. El artículo 31 del Estatuto de los Refugiados establece que no debe establecerse una obligación para los efectos de poder que sea el país inmediato al que estuvo presente la persona para solicitar el refugio. Por el contrario, lo que establece esta norma es fundamental, porque establece un procedimiento y frente a las miles de solicitudes de refugio que tiene nuestro país, más de 5.000, si uno analiza cuántos se han otorgado, yo diría que nuestro país ha sido incluso irresponsable en términos de que ha otorgado muy pocos refugios cuando hay situaciones complejas. Por ejemplo, estoy hablando de los exministros de la Corte Suprema de Venezuela. ¿Alguien podrá sostener que los exministros de la Corte Suprema de Venezuela no eran refugiados? ¿O alguien podrá sostener que los presidentes de partidos políticos de la oposición venezolana que se refugiaron, que tuvieron asilo en nuestra embajada, no en la embajada de otro país, en la embajada de Chile, eran susceptibles o no de refugio? Sí. Entonces, lo que quiero señalar es que hay que tener cuidado con esta norma, porque esta norma va en sentido contrario de la norma internacional, y yo lo quiero señalar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que además este proyecto debió haber pasado por nuestra comisión, lamentablemente ya no es tiempo, pero le quiero señalar que está infringiendo norma internacional, que además es ley de la República en virtud del artículo 5 y 2 de la Carta Fundamental. Gracias, presidente. Tengo dos palabras pedidas, pero antes le doy la palabra a la ministra. Le voy a pedir que, ojalá, para alcanzar los tiempos, sea un poquito más breve. Gracias. Ministra. Gracias, presidente. Voy a hacer lo más breve posible, pero necesito explicarle a la comisión la situación. Estamos en paralelo en la Comisión de Seguridad, que se está buscando un acuerdo por ley antiterrorista. Yo tengo que estar en las dos partes. Va a venir aquí a, no se dice suplantarme, reemplazarme, el ministro Cordero. Entonces, en este intertanto, quiero alcanzar, antes de retirarme, a dar la posición del Ejecutivo en dos de las materias en que hubo modificaciones en la Cámara de Diputados, donde nos parece que hay que poner mayor atención, que son los temas más delicados. El primero es este. Y queremos explicar, presidente, por qué, desde el punto de vista del Ejecutivo, es que esta norma no se debe incorporar. Porque todas las consideraciones que está planteando el diputado Kaiser, que nosotros entendemos que son atendibles, o sea, que una persona empiece a ocupar el refugio a efectos de buscar el mejor destino para desarrollar sus proyectos, no es para eso el refugio, pero para eso precisamente es que se estableció el examen de admisibilidad. Si nosotros ponemos en la ley una norma que dice no se le puede, por ley, entregar refugio a una persona que no viene directamente del país donde está siendo perseguida, estamos poniendo una restricción muy grande para considerar infinidad de situaciones complejas que se pueden provocar. Por ejemplo, hay veces el refugio se provoca porque hay una situación regional dentro de un país crítica, las personas arrancan al primer lugar que pueden, pero el lugar que las recibe es un lugar que no está en condiciones de otorgar refugio.
no porque no haya libertades, sino por extrema precariedad. Estas cosas, imagínense, por ejemplo, ciertas regiones muy pobres de Latinoamérica donde esto puede pasar. Es del todo normal que esas personas huyen arrancando el peligro y piden refugio inmediatamente cuando están fuera de ese peligro que ponía su vida o cosas muy básicas en cuestión. Entonces, cosas de ese tipo pueden pasar y nosotros no tenemos problemas en que el examen de admisibilidad y el examen de otorgamiento definitivo tome en cuenta estos elementos, pero no que ponga una rigidez tal que no se puede ni siquiera examinar un caso, que es lo que pasaría si pusiéramos esta norma. O sea, en principio, un refugiado debe pedir refugio en el primer lugar donde está seguro, efectivamente, y eso como obligación para el refugiado está muy bien, pero como restricción para el país receptor, que no le dé ninguna puerta, es un límite que además no es necesario porque, tal como dice el senador Chaguán, Chile no tiene ningún problema de otorgar refugios irresponsables, es lo más mínimo. O sea, el problema que tenemos es que se solicitan demasiados, entonces este examen de admisibilidad nos va a permitir despejar estos casos que no son atendibles para podernos focalizar en los que sí lo son. Y la segunda materia en la cual el Ejecutivo quiere solicitar un examen particular, en esta modificación que se hizo en otra parte del proyecto que no se refiere al refugio, sino a esta área extendida de control migratorio de 10 kilómetros, donde se hizo una modificación en la Cámara para que esta área de 10 kilómetros, la autoridad competente, que no dice claramente cuál es, la pueda extender. Nos parece que es una norma que es de derecho estricto, o sea, estas posibilidades de hacer control en la frontera son excepcionales, las estamos extendiendo a 10 kilómetros y entregar de una manera tan abierta, además una autoridad no establecida que pueda extender esos 10 kilómetros es cambiar la naturaleza de esto que estamos haciendo. O sea, lo único que estamos buscando con esto es que este paso fronterizo, donde está esta posibilidad de control del Estado chileno a las personas, donde se les puede, por una parte, controlar la identidad y también registrar el equipaje, tenga un perímetro mayor. Así, el trabajo de control fronterizo se hace más factible, porque cruzada la frontera uno todavía puede actuar en esta franja. Entonces, seríamos partidarios de que esa norma también se descartara en esta comisión mixta y volviéramos a la formulación que originalmente tenía el proyecto. Eso, presidente, los voy a tener que dejar porque el otro lado está que arde la cosa y mientras llegará el ministro Cordero en cualquier momento. ¿Me puedo llevar mi café a la comisión del lado? Me dejo su informe. La mochila. Presidente, para conocimiento de todos los señores parlamentarios presentes, voy a dar lectura al artículo 31 a que se ha referido el senador Chaguán. El artículo 31 dice: refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio. Los estados contratantes no impondrán sanciones penales por causa de su entrada o presencia ilegales a los refugiados que, llegando directamente al territorio donde su vida o libertad estuviera amenazada en el sentido previsto en el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causas justificadas de su entrada o presencia ilegales. 2. Los estados contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los estados contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país. Eso es lo que dice la norma. Muy bien. Sí, tengo pedía las palabras sobre el punto. Sí, senadora Esberger. Ya, y que tengo la diputada Pérez igual. Ya, sí. Sí, gracias, señor presidente. Sí, efectivamente yo quería hacer mención respecto del tenor literal del artículo 31 de la Convención de Estatuto de Refugiados del año 1951, que efectivamente plantea una no discriminación de la migración irregular, pero lo circunscribe efectivamente a aquellos casos en que la persona proviene directamente donde del territorio donde su vida o su libertad estuviese amenazado. Es decir, hoy día la normativa internacional no establece de manera expresa el tercer país. Por lo tanto, la legislación y este artículo va en directa relación con el artículo 31 de dicha convención. Es distinto que posteriormente hubo una serie de interpretaciones, principalmente de ACNUR,
donde sí se habla del tercer país, pero si nos vamos al tenor literal es absolutamente claro y preciso de que se habla respecto de provenir directamente del país donde donde se estaría afectando la libertad, por lo tanto no se trataría de una interpretación amplia al respecto. Yo puedo entender las aprensiones que existen, pero la verdad en la comisión de la Cámara y en la sala se tuvo en consideración hoy día la realidad. En los últimos 13 años se han solicitado 29.000 solicitudes de refugio en este país. Y que, claro, de acuerdo a la... Es decir, hoy día tenemos una puerta sin control. Hay mucha gente que está solicitando esta argumentación para ingreso al país no teniendo los motivos plausibles. Y es por eso que, de acuerdo al análisis que se hace por parte del Servicio Nacional de Extranjería e Inmigración, hemos bajado y se ha otorgado en ese mismo plazo a 800 personas. Pero acá hay que recordar que lo que estamos estableciendo es un análisis previo entregándole las facultades. Yo entiendo el punto e incluso yo tengo una redacción que pudiera mantener este principio, pero evitar alguna problemática de terceros países, como el planteado por el senador Chaguán respecto de los palestinos, a través de una redacción que pudiera cumplir con ambos objetivos. Pero sí quise dejar expresamente el tenor literal del artículo 31 de la Convención, que únicamente habla de quienes provienen directamente del territorio donde se pone en peligro su vida o su libertad estuviera amenazada. Gracias, presidente. Bien, para dar continuidad, senadora Eversberger, después diputada Pérez, y después tengo diputada... Nada. Sí, presidente, gracias. Yo simplemente creo que uno tiene que ver la realidad, como señalaba el diputado Trisotti, de lo que está pasando en nuestro país, particularmente en la región que nosotros representamos, que es Tarapacá, que ha recibido esta gran cantidad de migrantes clandestinos y que quienes están pagando las consecuencias de eso son la gente de nuestra región. Yo quisiera que alguno de ustedes fuera a visitar Alto Hospicio, cómo la gente está viviendo, cómo están las tomas, cómo han invadido, ¿no es cierto?, esa hermosa comuna de gente pujante que hoy día está invadida por el crimen organizado. A mí, de verdad, creo que además es a raíz de eso, por lo que nosotros presentamos un proyecto del cual el Ejecutivo tomó estas normativas, porque aquí, y yo eso quiero ser muy enfática, yo soy... o respeto profundamente la ley de refugiados. Yo creo que ese no es el cuestionamiento. Y es más aún, cuando nosotros queremos proteger a las personas cuya vida e integridad corren riesgo, tenemos que ser más cuidadosas con la ley de refugios, presidente, y que no se mezcle con la ley migratoria. Porque al final lo que termina pasando, ¿no es cierto?, es que se pone en riesgo a las personas que realmente requieren refugio. Se ha planteado, por aquellos que están en contra de esta modificación, que en el fondo, ¿qué pasa con aquellas personas que, señalaba el senador Chaguán, por ejemplo, los palestinos? Los palestinos o cualquier otro país que no tenga frontera con Chile, uno podría decir, bueno, directamente no pueden llegar a Chile, tienen que pasar por otros países, pero eso es súper razonable, ¿no es cierto? Porque acá lo que hace el refugio es proteger la vida y la integridad. Se supone que cuando ya esa persona cuya vida e integridad corre riesgo, una vez que sale del país y llega a otro país en que esas protecciones a su vida y a su integridad se les da, él ya va a estar en calidad de refugio en ese país. Si él lo que quiere es pedir refugio en Chile, bueno, existen los mecanismos también, porque podría ir a la Embajada de Chile, podría pedir asilo. Lo que no queremos es que se mal utilice la figura del refugio. En Tarapacá, ¿no es cierto?, cuando viene este ingreso masivo de clandestinos venezolanos, y lo sé porque los conversé con ellos, yo los iba a visitar muchas veces junto al diputado Trisotti, un número no menor tenía residencia definitiva en Perú. Entonces esas personas no está corriendo riesgo su vida e integridad cuando piden refugio en Chile. Habían vivido 2 años en Perú. Entonces, claro, si ellos libremente, luego de una vez que ya su vida no corre peligro, pero deciden que Chile es un mejor país para vivir, ellos debieran acogerse a la ley migratoria.
ya no corre riesgo su vida e integridad. Y eso es, o por eso es la restricción de llegando directamente del territorio donde estuviera amenazada su vida o su libertad o su integridad, como dice el artículo 31. Se ha interpretado mañosamente el artículo 31 de la Convención. El mismo reconoce que deben llegar directamente. Busquemos una reacción para que no corra o para que no se ponga en duda el respeto de el tema de refugio. Pero no tengamos una redacción mañosa que permita que aquellas personas que ya no tienen en riesgo su vida y libertad, vía refugio, ¿no es cierto?, ingresen a nuestro país. Quiero señalar además que el gran problema, porque aquí también cuando se discutió esto en la sala, y con esto termino, presidente, para no alargarme, disculpe, porque usted sabe que esto... se dijo que era un número muy menor, no obstante, el gran número que pedían refugio era un número muy menor a quienes se le concedía. Y eso es verdad. Pero todo aquel que solicita refugio, esos 20.000 y tanto de que hablaba el diputado Trisotti, por el solo hecho de solicitar refugio, tiene una visa de 8 meses. Después usted le puede rechazar el refugio. Anda a encontrarlo para expulsarlo administrativamente, menos aún cuando tenemos un gobierno que tampoco ejerce sus facultades de expulsiones administrativas. ¿Quién paga todo eso? Hoy día la región de Tarapacá, de Antofagasta y Arica. Entonces, re fácil, presidente, y lo digo con el mayor de los respetos, legislar y querer ser buenas personas o buenistas cuando no tengo el problema en mi región. Hoy día yo estoy hablando por los hospicianos, por los iquiqueños y por todas las comunas de la región de Tarapacá en el Tamarugal, que día a día han visto hoy día su vida trastocada por estas razones. Más de 1.500 niños sin colegio público, cuando hay una ley que les exige a los padres llevarlos al colegio. ¿Por qué no tienen vacantes? Porque están copadas por migrantes quienes les dan prioridad. 1.500 niños sin jardines infantiles. ¿Por qué? Porque hay un oficio de la Junji, no de este gobierno, que le da prioridad a los niños migrantes clandestinos para entrar a los jardines. Entonces, las madres de los chilenos en su país están sin jardín y sin colegio. Podría parecer, ¿no es cierto?, casi que el Estado ahora castigar a los padres por no llevarlos al colegio. Eso es una falta de servicio del Estado con los chilenos, que pone leyes y luego no tiene la capacidad para que éstas se cumplan. Presidente, yo de verdad, vuelvo a decir, aquí no hay que desproteger a aquellas personas que realmente requieren refugio, pero tampoco lo entorpezcamos tratando de regularizar a los migrantes clandestinos cuya vida e integridad no corren riesgo a través de esta figura. Gracias, presidente. Mire, tenemos varias cosas, pero como tenemos ya el tiempo, quería pedirle la extensión por 15 minutos. Respecto a lo que señala la senadora Esberger, usted lo señaló en sala y se pidió por oficio que se responda respecto de la prioridad que se estaba dando en el tema de Junji. Yo ojalá que estuviese la respuesta y lo que quería pedir, porque tengo la diputada Pérez, diputado Kaiser y diputada Tello, es que cerremos el orden de las palabras para que alcancemos por los, digamos, extendemos el tiempo y buscar una mejor redacción, votar la idea. Yo entiendo que hay propuestas que se pueden entregar, votamos la idea y buscamos una redacción para votarla en la sesión que tenemos convocada mañana. Entonces, ¿les parece? Nos vamos al acuerdo así y damos la extensión y las últimas 3 palabras para mañana continuar con la otra redacción. Tiene la palabra la diputada Pérez. Muchas gracias, presidente. Y espero que se pueda llegar a un acuerdo al respecto, pero si me lo permiten los colegas, a mí me gustaría hacer referencia a un par de cosas, porque yo no puedo sino estar más de acuerdo con lo que han señalado los senadores y senadoras y mis colegas diputados y diputadas respecto de la grave situación que tenemos, sobre todo en zonas del norte grande de Chile. La región de Antofagasta, por ejemplo, ha tenido que, digamos, recoger en lo que terminan siendo conflictos territoriales, la ausencia de política pública en materia migratoria, que se viene además acumulando hace ya varios periodos de gobierno. Pero no podemos, a propósito de eso, buscar dar soluciones en lugares donde esas soluciones no van a tener el efecto que esperamos. Y es ahí donde yo quiero llamar la atención.
nosotros evaluamos este problema en la discusión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas y llegamos a una búsqueda de solución no en este artículo, no en el artículo 2, sino más bien en el artículo 26, que es la que evalúa las condiciones para conceder el reconocimiento de la condición de refugiado. Y dentro de las condiciones que establecemos para el reconocimiento de la condición de refugiado está justamente el caso que planteaba, por ejemplo, la senadora Ebensperger. Cuando una persona lleva más de un año viviendo en Perú, por ejemplo, y decide luego ir a Chile, hacer una solicitud de refugio, esa persona no podría hoy día, con estos elementos que incorporamos en el artículo 26, acceder a la solicitud de refugio. ¿Por qué? Porque incluimos que la persona no pudiera vivir, por ejemplo, más de un año en otro estado, o que habiendo pasado por otro estado tenga que justificar por qué no solicitó refugio en ese primer estado. ¿Por qué, presidente? Porque tenemos que hacernos cargo de que efectivamente, en la práctica, hacerse cargo de la migración que proviene de Nicaragua, de Venezuela, de Palestina, de Siria, países con los cuales además hemos generado usualmente una política de recepción de refugiados producto de las graves situaciones políticas que viven. Esos países no se encuentran o no podrían ser acogidos si es que tomamos esta consideración que se ha hecho desde el Senado y lo buscamos corregir de esta manera en el artículo 2 y no, por ejemplo, en el artículo 26 como hemos planteado desde la Cámara. Entonces, a mí me parece adecuado que, haciéndonos cargo de la situación, busquemos entregar las soluciones donde legislativamente, a mi juicio, son más adecuadas. Y eso creo que debiéramos trasladarlo al artículo 26, considerar la solución que dimos en la Cámara de Diputados y Diputadas, considerando que además, a la hora de incorporar un proceso de admisibilidad, logramos también solucionar lo que en gran parte se ha dicho respecto de la gran existencia de, digamos, numerosas solicitudes de la condición de refugiado que terminan colapsando el sistema sin una revisión de admisibilidad previa que nos permita distinguir entre aquellos que ameritan y aquellos que no. Eso lo considera el proyecto y me parece, presidente, que el artículo 26 debiera hacerse cargo de manera adecuada de esto y no el artículo 2 como se propone desde el Senado. Gracias, diputada. Diputado Kaiser, después diputada Tello. Y la senadora Sepúlveda, mi palabra. Muchas gracias, señor presidente. Dice la indicación que nosotros planteamos. Solo tendrán derecho a que se les reconozca la calidad de refugiado de conformidad con los numerales 1 y 2 quienes lleguen directamente desde el territorio en que su vida o libertad esté amenazada. El artículo 31 de la Convención de Refugiados plantea algo similar. Dice, los estados contratantes no impondrán sanciones penales por causa de su entrada o presencia ilegales a los refugiados que llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previo con el artículo primero, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales estados sin autorización a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. A contrario sensu, lo que plantea aquí es que los estados contratantes podrían imponer sanciones penales por causa de entrada o presencia ilegales a refugiados que no llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada, en el sentido previsto por el artículo primero, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales estados sin autorización. Es decir, aquí lo que se hace, señor presidente, es establecer una excepción clara. ¿Quién puede entrar ilegalmente a un país y mantenerse irregularmente en un país? Es aquel que, siendo perseguido en su país de origen, tiene que arrancar, normalmente por un paso no habilitado, hacia el territorio de otro país y, por supuesto, no se le puede sancionar porque está sometido a una fuerza incontrarrestable, tiene en peligro su vida, tiene que violar la norma para salvar su vida, que es el bien mayor. Eso no significa de ninguna manera, señor presidente, que una persona que llega a Chile de manera irregular, ingresó irregularmente, no es nacional de Bolivia, Perú o Argentina en este caso, pueda mantenerse irregularmente en el país y después levantar el dedo y decir, soy refugiado. O sea, la norma internacional no da para eso. De hecho, nos permite a nosotros controlar y decir, ¿sabe qué más? No, así no. Esto tampoco obsta a que nosotros en nuestros consulados, en nuestras embajadas o en nuestras aduanas o aeropuertos no podamos recibir a gente que solicite refugio y que venga desde un y que venga a través de terceros países. No lo impide de ninguna manera.
Lo único que dice nuestra norma aquí es exactamente lo que está diciendo el Tratado de Refugiados. Tienen que llegar directamente, tienen que solicitar el refugio. Si no lo hacemos así, señor presidente, es absolutamente imposible discriminar entre quién tiene derecho a refugio y quién no. Y hasta el momento, o sea, es posible, pero esa discriminación es un trabajo que tiene que asumir entonces el Servicio Nacional de Migraciones. Y el Servicio Nacional de Migraciones está, más allá de toda duda, superado en sus capacidades por la demanda. Si no ponemos criterios objetivos que están también basados en el derecho internacional, y este criterio es absolutamente acorde con el artículo 31 del Tratado de Refugiados, entonces no tenemos cómo hacer las cosas más sencillas al servicio, por un lado, y por otro lado, no tenemos cómo impedir que llegue gente, señor presidente, diga yo soy refugiado, impida así su expulsión, porque existe el principio de no devolución, se mantenga en Chile durante 8 meses hasta que se establezca si es refugiado o no, a veces sin tener muchas veces cómo sostenerse de manera con sus propios medios, nadie sabe de qué va a vivir, y posteriormente el problema de todas maneras es nuestro. O sea, yo personalmente, señor presidente, y nosotros en la comisión y en la sala, llegamos a la conclusión de que era razonable solicitar que una persona que quiere tener refugio cumpla con 2 requisitos. Uno, que entre por un paso habilitado. El que no llega del tercer país donde está, o sea, del país donde está siendo directamente perseguido, que llegue por el paso habilitado, uno, que es algo que se desprende también de la norma internacional. Y 2, que la persona llegue en un tiempo en el cual sea razonable que esté pidiendo refugio, que no se haya mantenido durante un periodo más largo en otro país, que no esté seguro en un tercer país y empiece a hacer lo que existe en Europa también, que es lo que se llama el turismo del refugio económico. Por lo demás, lo planteaba la ministra, decía que la pobreza era una razón de refugio. Si es por eso, nosotros tendríamos que poder recibir en Chile a casi 5.000 millones de personas que viven con un PIB más bajo que el nuestro, señor presidente. Y está claro que ese no es un criterio que nosotros debiésemos considerar a la hora de abrir nuestras fronteras. Entonces, si hay una redacción mejor que sea capaz de calmar las dudas del senador Chaguán, encantado. Pero yo creo que lo que nosotros planteamos es perfectamente razonable. Es perfectamente razonable que una persona que está escapando de la persecución de un país pida refugio en el primer país donde esté seguro, o se dirija a la embajada o consulado de nuestro país si considera que tiene que venir a Chile y pida refugio y asilo. Y eso nos va a hacer las cosas mucho más fáciles a todos, creo yo, porque no generamos el incentivo para que aquellos que encontremos habitando ilegalmente en nuestro país, a quienes tenemos que expulsar, levanten el dedo y digan, ¿saben qué más? No, si yo llevo 2 años aquí, pero refugio. Y con eso extiendo automáticamente 8 meses más mi estadía. No es el ideal, pero no hay ideales tampoco en materia legislativa, señor presidente. Muchísimas gracias. Bien, le damos la bienvenida también al ministro Cordero. El ministro habíamos dejado para mañana otra sesión. Vamos a votar la idea y vamos a mejorar la redacción. Le doy la palabra a la diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarles a todos y a todas. Respecto de lo que se está discutiendo, me gustaría hacer el punto y por su intermedio, presidente, también al Ejecutivo, a ver si nos puede aclarar respecto de la lectura del artículo 31, ya que acá me da la sensación que es una norma que se refiere a las sanciones penales y no a la calidad de refugiado o refugiada, que según lo expuso acá previamente la diputada Pérez hace un ratito, en el artículo 26 justamente de este mismo proyecto se estarían incorporando los criterios que señala acá el diputado Trisotti por su intermedio, presidente. Y entiendo también, y sin ánimo de reiterar lo ya dicho, que en el artículo 26 del proyecto también se estaría de alguna manera entregando una solución al supuesto que presentan acá el senador Trisotti, ¿cierto?, y la senadora Ebensperger. Así que yo por ese lado me preocupa
el tema de la interpretación del artículo 31 y por lo mismo quería también consultar la opinión del Ejecutivo en ese sentido. Y bueno, también no sé en qué va la propuesta que se hizo también para ver si por ahí también se puede encontrar un punto de consenso. Están ahí con ya, gracias. Quedo atenta a eso entonces también. La senadora Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. Mire, yo no soy miembro de la comisión, vengo a reemplazar, ¿no? Pero a mí me hace mucho sentido lo que planteó la senadora Bensberger, ¿no? Y el diputado también. Yo creo que además es muy distinto vivir en una región que no tiene los problemas a estar permanentemente viviéndola, ¿no? Y además ha sido parte constante de las intervenciones que se han hecho en la sala, ¿no? Bueno, usted también, ¿no? Entonces, yo creo que solo preguntar, ¿no? Yo acabo de leer el artículo 28 bis, ¿ah? Y yo creo que en relación por ejemplo, al abuso que se pudiera cometer, ¿no? De personas que no siendo refugiados utilizan este instrumento, los procedimientos que aparecen en el 28 bis a mí me parecen bastante lógicos y que permitiría, ¿no? Disminuir o salvaguardar que se produjeran estos abusos. Entonces, este proceso de admisibilidad, el empadronamiento, que además nos ayudaría mucho a poder controlar, ¿no? Quiénes son, dónde están, cómo ubico a esta persona, entendiendo que el que no quiera se lo va a saltar igual, ¿no? Pero además el informe técnico, presidente, en un informe técnico que te permite decir, bueno, por qué sí o por qué no entregar esta calidad. Pero a mí lo que me preocupaba eran los plazos, y también aparecen los plazos, ¿no? Tiene 15 días para tomar esa solicitud, 20 días para denegarla, y que tenga además un fundamento, no solo porque, mire, yo creo que no, sino un fundamento dentro de este informe técnico. Entonces, yo no conozco la indicación de ustedes, ¿no? A mí me interesaría también revisarla para saber si es compatible o no, porque, presidente, el diagnóstico está claro, ¿ah? Yo creo que el diagnóstico lo compartimos todos. ¿Cómo se resuelve? ¿No? O no sé si lo compartimos todos, no lo sé, pero por lo menos yo creo que sí, en por lo menos un 80%, parte importante de este. Entonces, ¿cómo se resuelve en este articulado? ¿Es suficiente este 28 bis? ¿Incorporamos un mix con lo que están planteando la senadora con el diputado? Si el Ejecutivo nos pudiera ayudar en eso, ¿no? Si tenemos un acercamiento o sencillamente vamos a tener que votar, pero yo esperaría que pudiéramos llegar a un acuerdo, a una fórmula, más que un acuerdo, a una fórmula racional, ¿no es cierto?, para que no se produjeran los excesos, pero sí pudiéramos resguardar a aquellos que efectivamente son refugiados. Eso, presidente. Gracias, senadora. Sí, senadora Araya, y de ahí le doy la palabra al Ejecutivo porque estamos en el tiempo y votamos la idea. Gracias, presidente. Bueno, no voy a repetir lo que ha dicho con mucha elocuencia doña Lucia Bensberger, que para estos efectos me representa plenamente. Nosotros tenemos un problema práctico con la situación de los migrantes, especialmente aquellos que están en forma irregular. Si uno viviera en un mundo ideal, efectivamente, claro, si el Estado supiera dónde está ese migrante, no habría problema con los procedimientos. El problema es que el migrante, una vez que ingresó, hizo la solicitud, le perdimos control, salvo que sepa que va a ser regularizado. Dicho eso, yo creo que más que el mundo ideal lo que tenemos que mirar es la realidad práctica, porque no sacamos nada con tener una buena norma que no se va a poder ejecutar. Y respecto a lo que decía el diputado Kaiser, yo comparto con él parte de su argumentación, pero también hay que tener presente lo siguiente, que muchos de aquellas personas que vienen buscando refugio generalmente no llegan directamente a Chile por distancia geográfica, no se atreven a concurrir a países cercanos porque probablemente vienen huyendo de un país que tiene extensiones en otros países. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, pensando gente que un país sale de Venezuela, producto del régimen político o de peligro que corre la vida por los distintos carteles, todos sabemos que el gobierno venezolano tiene extensión en otros países, el Tren de Aragua tiene operación en otros países, entonces se hace muy difícil hacer concretar. Yo creo que la norma que plantea la Cámara no es mala, pero creo que debiera tener un cierto grado de ajuste para permitir que aquellas personas que efectivamente son refugiados y no lleguen en una primera instancia a Chile puedan entrar al territorio nacional. Pero obviamente, claro, si esa persona decidió instalarse 1 año, 2 años en otro país, después no puede venir a pedir refugio con la condicionante de su país de origen, podría ser del que está actualmente. Yo creo que en eso habría que buscar alguna fórmula intermedia para poder destrabar el tema. Y en lo otro, respecto de el famoso 28 bis, que es el procedimiento, en esto yo apuntaría más bien a la realidad práctica, porque en teoría hoy día nuestra ley de migraciones tiene un procedimiento administrativo que todos sabemos que es muy difícil de que se cumpla la realidad. O sea, cuando uno conversa con la gente de la Policía de Investigaciones,
tienen problemas ellos para poder determinar y encontrar a estos extranjeros, porque claro, dan un domicilio y después desaparecieron. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de que el procedimiento del 28 bis sea lo más ajustado a la realidad práctica, para que efectivamente sea un procedimiento eficaz para el tema del otorgamiento del refugio. Y asimismo para poder encontrar a quienes se les rechace para que puedan ser expulsados. Gracias, presidente. Diputado Maya. Gracias, presidente. Súper cortito, solo decir que para nosotros, que venimos del norte, este tema, no solo el problema de la migración descontrolada, sino también los carteles como el Tren de Aragua, el narcotráfico, la droga, la trata de personas, el tráfico de armas y otros tantos más problemas que tenemos en la frontera, más en Arica, que es mi región, donde tenemos dos fronteras, una frontera con Bolivia, una frontera con Perú. Nosotros nos vemos muy afectados con respecto a la migración irregular, pero también a las otras problemáticas. Entonces, para nosotros es muy importante estar acá, para mí personalmente. Queremos aportar también con una propuesta, vamos a aportar con una propuesta en este articulado, de manera de poder establecer temporalidad, quizás para poder llegar a consenso. Así que tanto en esta como en otros artículos vamos a proponer alguna instancia que podemos para poder ayudar al consenso, ¿no? Eso, muchas gracias. Ya, diputado Maya, muchas gracias. Mañana entonces vamos a abrir un espacio para que, así como se han abierto otras propuestas, las vamos a traer, consensuar con el Ejecutivo. No sé, ministro, si desea tomar la palabra. Señor presidente, por su intermedio, saludar a los diputados, diputadas, a senadores y senadores presentes. Simplemente manifestar la voluntad del Ejecutivo, buscar una fórmula de solución a lo que entiende el Ejecutivo es la regla adecuada, que es el artículo 26, pero buscar un mecanismo que permita satisfacer las distintas inquietudes que se han planteado acá, en una regla en que el Ejecutivo entiende que pareciera ser la más adecuada, que es el artículo 26. Nada más, señor presidente. Sí, senadora. Solo como propuesta, no quería hablar porque creo que las personas que son de la región tienen más que decir, pero desde el punto de vista práctico, sugeriría yo que el equipo de ejecutivo con los asesores puedan, porque ya no tenemos mucho tiempo, poder trabajar en la redacción de este y otras modificaciones que quieran proponer, de tal manera que el sentido de la norma que ustedes aprobaron no se pierda, pero se ajuste de mayor medida para que todos estemos de acuerdo mañana. Así yo creo que no hay nadie de todos los que han hablado algo que no sea el mismo objetivo. Queremos que los refugiados sean refugiados y no otra cosa. Eso es. Gracias. Sí, senadora. Presidente, muy breve, porque yo creo, yo no soy parte de esta comisión, pero voy a venir todas las veces que funcione, pero yo creo que lo que hay que modificar o buscar una vía de solución es aquello que está sometido al conocimiento de esta mixta, ¿no es cierto?, que es el inciso final que la Cámara introduce en el artículo 2. A lo mejor, se me ocurre en este momento, creo que habría que conversarlo con el Ejecutivo para solucionar las dudas que tenían los senadores, yo hablo por lo que pasó en la sala, agregarle a ese número, a ese inciso final, otro inciso que hable de un plazo determinado para aquellos casos en las personas que vengan buscando refugio de un país que no tiene frontera con Chile. No sé, por ejemplo, decir que no puede pedir refugio, no se le reconocerá esa calidad cuando han pasado más de 6 meses desde que salió del país en que su vida corría peligro, o 3 o 4, no tengo idea, el plazo siempre es arbitrario, ¿no es cierto?, el plazo que se establezca. Y con eso se podrían cubrir aquellos casos de dudas que manifiestan los senadores y algunos diputados de qué pasa con las personas que quieren pedir refugio en Chile, pero que no tienen frontera con el país. Que yo entiendo que lo podrían hacer en la embajada, pero también a lo mejor un inciso segundo, el número 2, al inciso ya final agregado, que estableciera una especie de plazo razonable. Que es justamente lo que el secretario ha recogido, lo que se ha hablado acá. Tenemos una reacción previa, pero no vamos, yo creo, que llegar a acuerdos si traemos mañana todo. Lo ideal es que los equipos hoy día
entreguen una, acá el señor secretario tiene una, pero su letra no la entiendo muy bien, así que mejor léalo usted. No, de acuerdo a lo que han dicho los señores parlamentarios, yo creo que la idea sería agregar en la norma que está en cuestión una frase que dijera: se entenderá que llegan directamente quienes lo hacen en un viaje con escalas, siempre que la estadía en un tercer país no se haya extendido por más de 30 días. Sí, entonces lo ven los equipos. Ahora sometemos a votación la idea y mañana la redacción final. Tome, por favor, la votación, señor secretario. Senadora Sepúlveda. A favor. Diputado Tizotti. A favor, señor secretario. Diputada Pérez. A favor. Diputada Tello. Estamos votando en general, ¿verdad? Sí. Sí, a favor. La idea. Sí, a favor, por supuesto. Diputado Maya. A favor. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Senadora Araya. A favor, señor secretario. Senadora Araya. A favor. Señor presidente. A favor. Solo quería, señor secretario, fijar el horario para mañana. No sé si puede ser prudente la misma hora del día de hoy. No se ha fijado hora para mañana todavía. Ya. Entonces, ¿esta hora podría ser prudente para ustedes? ¿Cómo salir un rato para votar? Vamos a estar sujetos al informe de ustedes, entonces quizás no nos van a coincidir. Que va a estar como a las 20 horas. Ya, bueno, quedamos el aviso, quedamos tentativo, puede ser esta misma hora. ¿Sí? Ya, tentativo. Que sea en paralelo, secretario. Ya. Que pedimos el permiso en la sala hoy día. Idealmente, por favor, si ya pudiera hacer llegar con antelación la propuesta de redacción. Para todas. Ya, la última vez, por favor. La última vez, solo, presidente, quisiera señalar que en la incorporación de la modificación de la Cámara del tema de como la distancia de la reconducción, yo estoy de acuerdo en este caso con el Ejecutivo. Creo que 10 kilómetros, lo discutimos mucho hace un tiempo atrás cuando ese proyecto se vio acá, era lo razonable, que eran los 10 kilómetros en el radio de la frontera, por donde habría ingresado. Yo eso, por si no puedo venir mañana, quería dejarlo planteado yo en eso. Estoy de acuerdo con el Ejecutivo, me parece razonable. Va a quedar la historia de la discusión. Sí. Bien, entonces nos vemos mañana, supuestamente, tentativamente a esta misma hora. Mismo canal, misma sala. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.